Bienvenidos a un nuevo video. Finalmente me acaba de llegar el iPhone SE 2 y en este canal le vamos a hacer el unboxing y lo vamos a ver por primera vez. Así que vamos con la intro y comencemos. Después de tantos rumores y filtraciones, por fin tenemos aquí el iPhone SE 2. Un iPhone que nos ha tenido bastante intrigados en los últimos tiempos, porque en realidad no teníamos la seguridad de cuál iba a ser su diseño, y es exactamente igual que el iPhone 8. Un diseño al cual ya estamos acostumbrados porque lo tenemos desde el iPhone 6. Entonces ustedes pudieran pensar que es exactamente lo mismo, pero las cosas cambian en sus componentes internos. Vamos a continuar con el unboxing. Retiramos esta lámina de plástico y aquí vamos a verlo por primera vez. Nos vamos a encontrar con la documentación, las manzanitas, lo que estamos acostumbrados ya a ver en todos los iPhones. Y aquí ya lo tenemos. Muy bonito como todos los productos de Apple, a pesar de que es un diseño que ya hemos visto. Por aquí tenemos el conector a la pared, el regular por llamarlo de alguna manera. Vamos a ponerlo por aquí. Audífonos, no tenemos el adaptador porque este teléfono, como todas las generaciones que hemos tenido últimamente de iPhones, no va a venir con conector para introducir otro tipo de audífonos que no sea vía Bluetooth o estos audífonos por Lightning. El cable para cargarlo, USB tipo A a Lightning. No tenemos USB tipo C, ni creo que lo tengamos en los próximos iPhones, al menos por ahora. Y eso sería todo. No tenemos nada más dentro de la caja. Toca retirar la laminita y vamos a ver si viene con algo de batería. Ahí está iniciando. Denme un minuto para configurar todo y vamos a hablar de las especificaciones de este dispositivo. ¿Qué nos vamos a encontrar de diferente en cuanto al diseño? Pues no mucho. Por aquí tenemos el botón de encendido, la ranura para insertar la tarjeta SIM, botón de subir el volumen, bajar el volumen, el switch para ponerlo en silencio, cámara trasera con flash y micrófono. Por la parte inferior tenemos el conector Lightning para cargarlo y el Touch ID, que es lo diferente con respecto a los dispositivos nuevos. Sería exactamente igual que el iPhone 7 y iPhone 8. Por aquí tenemos el iPhone 6S y aquí tenemos el iPhone SE 2. Como ustedes pueden ver, son exactamente igual en cuanto a diseño. En la parte trasera las cosas cambian porque tenemos una mejora en la cámara. En el iPhone SE 2 tenemos la cámara que tendríamos en el iPhone XR. El diseño es más bonito con respecto al iPhone 6S porque en este punto teníamos esas líneas que eran horribles. El cuerpo era completamente de aluminio. Partiendo desde aquí, las cosas son bastante similares. Ahora, lo interesante en este dispositivo está en sus componentes internos porque cuenta con el chip A13 Bionic y por supuesto va a ser mucho más rápido que el iPhone 8. La pantalla es una pantalla retina de 4.7 pulgadas, tecnología IPS con una resolución de 1334 por 750 píxeles para hacer un total de 326 ppi. Contamos con el Touch ID, vamos a tener una hora más de batería con respecto al iPhone 8. Podemos sumergirlo a una profundidad de 1 metro durante 30 minutos. Las capacidades en las cuales podemos comprar este nuevo iPhone SE son 64, 128 y 256 GB. La cámara, tenemos una cámara trasera de 12 megapíxeles con una apertura de 1.8, estabilización de imagen óptica, digital zoom de 5x, podemos tomar fotos en portrait mode, nueva generación Smart HDR fotos,
A la hora de grabar videos tenemos la posibilidad de grabar videos en 4K a 24, 30 o 60 fotogramas por segundo. Videos en 1080, 30 fotogramas por segundo o 60. A la hora de grabar videos en slow motion lo vamos a poder hacer en 120 y 240 fotogramas por segundo. La grabación del audio va a ser en estéreo. La cámara frontal es una cámara de 7 megapíxeles con una apertura de 2.2 retina flash. Esto lo que hace es que a la hora de tomar una selfie en lugares donde no tengamos mucha luz, la pantalla se va a iluminar para darnos la sensación de que estamos utilizando un flash. Auto HDR fotos, podemos tomar portrait mode también con la cámara frontal. Las operadoras que lo van a estar distribuyendo aquí en los Estados Unidos son AT&T, Sprint, T-Mobile y Verizon. En la SIM card tenemos una mejora con respecto al iPhone 8 porque este teléfono es dual SIM. Vamos a poder usar una nano SIM y una eSIM, que sería la SIM virtual. Estas son todas las mejoras que tenemos con este nuevo iPhone. Lógicamente lo vamos a estar poniendo a prueba para ver qué tan bueno es y yo poder decirles a ustedes si en realidad vale la pena o no comprar este nuevo dispositivo, ya que está a un valor bastante económico, son $399 y para las especificaciones que tiene y lo que nos brinda, creo que sería una buena opción en caso de que ustedes estén comenzando o quieran pasarse al sistema operativo iOS. Todo esto lo vamos a ver más adelante en próximos videos, así que espero que este video les haya gustado. Si ha sido así, ya saben, apóyenme con un gran me gusta como siempre y les invito a que se suscriban para que estén pendientes de los próximos videos que estaré subiendo al canal. Esto es solo Smart Tech, nos vemos en un próximo video.